Muchísimas gracias, qué gusto me da compartir nuevamente con ustedes. Gracias a cada una de ustedes por apartar este tiempo valioso. Gracias, Karina, por sembrar en nosotros esa palabra que inspira, que llena de nuevas fuerzas, que nos da esa energía para poder afrontar los retos de la vida. Muchas gracias porque sé que somos mujeres fuertes, mujeres de propósito, somos mujeres valientes, somos mujeres que superamos incluso nuestras propias marcas y creemos que Dios nos lleva a muchos niveles mayores para poder conquistar esas cimas. Gracias por compartir esa palabra. Vamos a tener hoy la oportunidad de hablar acerca, como estaba programado, está programado en la agenda, vamos a hablar acerca de la tentación. La tentación, vamos a saber qué es primero. La tentación se define como ese deseo de actuar en contra de la voluntad de Dios, derivado de pasiones internas y de influencias también externas. Puede ser que venga una tentación por influencia externa, pero también por pasiones internas. Y esta tentación siempre nos va a llevar a actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. La tentación, cuando se llega a sucumbir ante ella, se convierte en pecado. Entonces vamos a ver cómo cómo la Biblia lo va definiendo de dónde viene, va definiendo qué medida de tentaciones tenemos cada uno, va definiendo cómo resistir también la tentación. Nos muestra de primera mano de Jesús cómo se puede vencer la tentación y cómo él también fue puesto en ese ambiente de tentación y cómo lo llegó a superar. La Biblia nos presenta todo esto para que nosotros podamos entender de dónde viene, cómo vencerlo, cómo determinarlo, y también vamos a ver ejemplos como Jesús y José que superaron la tentación. Vamos a ir a la palabra en Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, aquí da la secuencia de lo que sucede en nuestras vidas. Y aquí todos estamos vulnerables a situaciones de tentación, todos diferentes medidas y todo en diferentes áreas. Vamos a ver entonces que su origen, dice, viene de la concupiscencia. ¿Qué es eso? La concupiscencia es el deseo intenso que cada uno tenga, un deseo intenso desordenado, placeres sensibles, bienes materiales, apetitos sensuales contra la razón o contra la moral. Esas son las concupiscencias, son los deseos que cada uno tiene. Es decir, todos tenemos un área en la que vamos a ser tentados. Y el origen es nuestra propia concupiscencia. Por eso la tentación no va a ser la misma conmigo que con Fanny. No va a ser la misma con Vivi. No es la misma. Para mí quizás la tentación no es una botella de licor, pero para otra persona quizás esa sea una gran tentación. Diferentes formas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia concupiscencia. Entonces, cada uno tiene su propia debilidad o su propio deseo intenso. Y también dice la palabra que hay una medida. Vamos a ir a la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice que hay una medida de la tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire qué precioso. Lo primero es, dice, que es humana. Usted es humana y yo soy humano, ¿verdad? Todos somos humanos. Por lo tanto, todos estamos vulnerables a la tentación. Y dice la palabra, no puede venir ninguna que no sea humana. Lo segundo dice, la fidelidad de Dios en nuestras vidas, lo que va a buscar es que podamos soportar. No es que no tengamos tentaciones, es que las vamos a superar y vamos a resistir. Dice, y lo vamos a hacer según una medida y no se nos va a dar más de lo que podamos nosotros resistir. Siempre vamos a poder tener la opción de resistirnos a llegar al pecado. Puede estar la tentación, pero nos vamos a resistir. Dios nos da la fuerza y cualquier tentación jamás va a superarnos. Entonces, no podemos tener la excusa, es que era tan fuerte la tentación, es que no pude evitarlo, es que no tenía salida. Dice la palabra, siempre va con la tentación una salida para poder resistirlo. Siempre va con la tentación una medida que podemos soportar. No va a ser más de lo que podamos aguantar. Entonces, ya vamos viendo el origen, vamos viendo la medida y ahora vamos a ver cómo resistirla. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo capítulo 26, verso 41. Esta palabra nos muestra cómo vamos a resistir la tentación. Dice la palabra, estas son palabras de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá está hablando Jesús con sus discípulos y los discípulos lo acompañan a Getsemaní. Son horas antes de su muerte en la cruz y horas antes de que lo apresen. Y él se va a orar al Getsemaní. Conocemos esa gran oración, hermosa oración que hace Jesús en el Getsemaní. Pero él se aparta a orar y les dice, quédense acá, velen, o sea, no se duerman y oren para que no caigan en tentación. ¿Cómo podemos hacer para resistir la tentación? Con la oración. La oración es la forma en que Dios nos ayudará a soportar y a superar la tentación. Vamos a ir a la palabra, a Efesios capítulo 6, verso 13. Efesios capítulo 6, verso 13, también nos habla acerca de eso. Dice la palabra, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esto es la armadura de Dios. ¿Qué nos ayuda la armadura de Dios? Conocemos que la armadura de Dios está compuesta para precisamente resistir todos los embates del enemigo, todos los ataques del enemigo, el casco de la salvación, el yelmo de la justicia, el cinturón de la fe. Y así venimos armándonos con fe, con palabra, con justicia, con sabiduría. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. Es importante porque todos vamos a tener ese momento, ese encuentro de lucha, ese encuentro de ir en contra de nuestra humanidad, en contra de la debilidad, en contra de ese momento cumbre que nos va a permitir resistirlo. Vamos a ir también a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Déjenme buscársela aquí, verso 22. Dice la palabra, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Eso es importante porque los mismos elementos de la armadura de Dios, la fe, el amor, la paz. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en el corazón empieza todo. Cuando tenemos un corazón fuerte en el Señor, vamos a poder resistir mejor la tentación. Santiago, vamos a ir a Santiago capítulo 1:12, nos dice que podemos vencerlo. El primer pasaje que leíamos de Santiago, el verso 12 dice que podemos resistirla, podemos superarla, podemos ser personas que superan tentaciones. Jesús precisamente vivió este momento de tentación en tres áreas: en el poder, en el tener y en el placer. En el pasaje de Mateo capítulo 4, vamos a ver a Jesús siendo llevado al desierto precisamente para ser tentado. Jesús, dice la palabra en el capítulo 4 de Mateo, verso 1, fue llevado por el Espíritu al desierto y había un propósito allí. Esto es antes de que él inicie su ministerio. Y el propósito era que pudiéramos superar la tentación, que Jesús superara la tentación y de esa manera iniciar habiendo vencido al enemigo, habiendo vencido al tentador. Y dice la palabra, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo primero, vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Jesús también le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tres formas. La primera, el placer, el pan, el saciar un placer natural. El segundo, el poder que tenía en su divinidad. Y el tercero, el tener muchas ciudades a su servicio, yo te voy a entregar el gobierno de todo esto, la gloria de estos reinos. Entonces, el enemigo siempre va a acudir a cualquiera de estas tres tentaciones. Jesús fue el que fue tentado en estas tres áreas, en el placer, en el tener y en el poder. Es importante que podamos conocer cuáles son las artimañas del enemigo y que podamos detectar por dónde quiere atacarnos, por dónde quiere él dañarnos. Ha sido siempre la misma forma de operar, es la misma de él siempre. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son las debilidades humanas, las conoce. Jesús, siendo 100% humano, 100% hombre y 100% Dios, él pudo superar la tentación. Él tenía que empezar su ministerio probando que era un hombre que no pudo ser tentado, que superó la tentación y conoce por esa razón por lo que nosotros pasamos, por lo que nuestros hijos pasan, por lo que nuestros esposos pasan. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él vivió en carne propia todas las debilidades, todo lo que nosotros como humanos. Por eso es que él nos comprende también de cómo es que el humano ha venido resistiendo estas tentaciones. Y dice la palabra en Santiago 1:12 que vamos a recibir la corona de la vida. Es importante saber de que así como hay niveles para adentrarnos al pecado, primero la tentación, luego el pecado, luego la muerte, así también hay niveles de niveles espirituales que nos vamos a ir mejorando. Por ejemplo, si superamos la tentación, somos mujeres y hombres más fuertes. Si superamos la prueba, somos mujeres y hombres de fe.
más maduros en nuestra fe, y si superamos esa prueba, dice la palabra, les darán la corona de la vida. Es decir, así como hay niveles para fallarle al Señor, ir en contra de los principios de Dios, también hay niveles para poder cada día ser mejores espiritualmente, más apegados a la palabra, más agradables al Señor. Y voy a traer a colación la tentación de José, que es un joven también que en el Antiguo Testamento vemos que él tuvo la oportunidad de también de ser tentado, tuvo ese momento de ser tentado por la esposa de Potifar, tuvo ese momento de debilidad en el que él estaba trabajando y la esposa de Potifar procura hacerle caer, empieza ella a tratar de seducirlo para poder acostarse con él. Él en muchas ocasiones le dice, mira, no, porque yo tengo toda la administración de esta casa. Eh, Mi amo me ha entregado toda la administración, o sea, yo tengo acceso a todo, menos a ti, porque eres su esposa. Y entonces ella trata de acercarse a él en un momento de soledad, un momento en el que no había nadie más. Dice la palabra que ella se acerca, intenta seducirlo igualmente, pero él hace algo. Él la detiene y le dice que no, y sale corriendo. En ese momento, dice la palabra que ella, al tomarlo, se le cae o le queda en la mano su manto, y es allí en donde ella lo acusa de haberla abusado, ¿verdad? De haberle intentado abusar. Y él va a parar a la cárcel por esa mentira de la esposa de Potifar. Y esto vemos como José puede ser también un hombre que fue sujeto a pasiones, pero sin embargo las superó, supo salir de allí. Y aunque en ese momento vivió en justicia porque fue a parar a la cárcel, ese era un pasito para poder llegar a donde realmente el propósito y el lugar en donde realmente había sido llevado a Egipto, para lo que él había sido llevado. Vemos Vemos cómo es importante determinar ese momento en el que Dios nos permite resistir, porque Él nos acompaña en esa fuerza, en esa fe. Yo la otra vez compartía en Rehoboth Ora y les decía, miren, cuando hay un momento de tentación, veámoslo como la oportunidad para agradar a Dios, porque cuando lo superamos, estamos agradándolo a Él. Cuando lo superamos, estamos llevándonos un 100 con Él, estamos superando la prueba, superando la tentación. Y veámoslo como si me dan la oportunidad de administrar un dinero y me seduce el enemigo diciendo, pero toma un poco de allí, ¿verdad? Róbale a tu jefe, róbale a la empresa, no se van a dar cuenta. Y yo tomo de ese dinero, ahí estoy sucumbiendo ante la tentación del tener, y eso lo que va a provocar es de que desagrade a Dios. Ese dinero no me va a rendir, ese dinero me va a condenar. Lo poco que logre con mi esfuerzo del trabajo no me va a rendir porque hay una maldición sobre mí, porque dice la palabra que el siguiente nivel es la muerte, y no necesariamente la muerte física, puede ser la muerte espiritual, la muerte a la bendición, la muerte a los cielos abiertos en mi vida, en mi familia, en mi casa, atracción de una maldición financiera. Y entonces sucumbo ante esa tentación y decido aceptar esa tentación. Y lo que sucede aquí es de que estoy desperdiciando la oportunidad de poder decir, no, yo se me ha confiado como administradora de este lugar, yo voy a ser fiel y ningún centavo que no me corresponda, yo no lo voy a tocar. Esa es una oportunidad para agradar a Dios, para ser fiel en lo poco. Y dice la palabra, y Dios te pondrá en abundancia y vas a tener cielos abiertos y las puertas del cielo vendrá sobre ti la bendición. ¿Por qué? Porque hemos sabido superar la tentación, superarla y llevarnos a nuevos niveles, y esta es la oportunidad para poder tomar nuevos niveles espirituales. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso 15, que vamos a hablar acerca de cómo Hebreos en el capítulo 4 ve ese momento de Jesús. Capítulo 4, verso 15.
Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Dice la palabra que ahora ya no tenemos ese trabajo, de que ahora Jesús es el sumo sacerdote, que es el que entra al lugar santísimo con la sangre del cordero, que es él. Y dice la palabra que este sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, entiende lo que nosotros pasamos como humanos. Dice que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Qué hermoso. Él fue tentado en todo, él sabe lo que es ser tentado, pero que no llegó a pecar. Él es un cordero sin mancha, el cordero perfecto, el cordero que aunque el enemigo quiera acusarlo, jamás tendrá argumentos en contra de él. Entonces vemos cómo Hebreos nos muestra ese Jesús que conoce nuestras tentaciones. ¿A quién debemos acudir cuando enfrentamos momentos de tentación? Dice la palabra que a través de la oración y acudir a Jesús es la forma en que nosotros podemos tomar fuerzas. ¿Por qué? Porque Él sabe, porque Él conoce, porque Él ha pasado por esas debilidades, porque Él también fue tentado, Él nunca pecó. Y Él a través de la oración, dice la palabra, el Espíritu, a la verdad, tiene buena voluntad. Nuestro espíritu quiere agradar a Dios en todo momento, pero la carne es débil. Pero nuestra carne y nuestra humanidad es débil. Aún estamos metidos en este cuerpo y entonces tenemos esa inclinación a las debilidades. Eso no está nadie exento. Y por lo tanto necesitamos mantenernos firmes, alertas, orando, conectadas al Espíritu, oír la voz del Espíritu, porque dice la palabra que Él nos da las herramientas necesarias para vencer la tentación. Es decir, nadie puede decir es que yo me sentí solo, es que cometí esta tentación o este pecado porque no logré vencerlo en mí. Dice la palabra que el Espíritu Santo te da las herramientas para poder vencer. Dios te abre las puertas y la forma para poder vencer la tentación. Y esto es importante porque no nos sintamos solos. Necesitamos ver cómo el Señor nos da la forma para poder superar esa tentación. Nos da las herramientas para poder librarnos de la tentación. Precisamente el Padre Nuestro, la oración, dice, líbranos de toda tentación, ¿verdad? Él nos permite orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser como José, a salir corriendo, que cuando nos tenga la tentación a la puerta, mejor me voy de la fiesta, mejor cierro este libro, esta computadora, mejor me voy, no, mejor huyo. Dice, huyan del enemigo. No lo dejen que el enemigo vaya formando como bola de nieve y haciendo crecer esa debilidad que empieza pequeña, pero de tanto en tanto se va acrecentando para llegar a ser tan fuerte que después nos quiera vencer. Pero dice la palabra, yo a ustedes ya los hice libres de todo pecado, de la esclavitud del pecado. Dice la palabra de Dios que a través de Jesucristo somos libres. Así que hoy quiero poner en tu corazón, primero, que podamos estar confiadas, que en el Espíritu Santo nosotros vamos a ser más fuertes para poder agradarle con todas nuestras acciones, en el trabajo, en la casa, en el ministerio, en donde estemos. Saber que cualquier tentación que pueda presentarse la vamos a superar porque el Espíritu de Dios está con nosotros, porque nos mantenemos en constante oración, porque ya conocemos cómo opera el enemigo, que nos envuelve bien en una caja bien hermosa, un regalo de la tentación y no nos advierte lo que hay adentro, no nos advierte las consecuencias que nos trae el pecado y es la muerte. Así que quiero invitarte primero para que estemos conscientes, porque conocer las estrategias del enemigo también nos hace tener un poquito más de fuerza o un poquito más de anticiparnos a lo que el enemigo puede hacer. Número dos, para que consagremos a nuestra familia también,
para que nuestra familia esté libre de tentación, para que nos ayudemos entre nosotros, para que podamos mantenernos firmes ante cualquier tentación. Vamos a ver a Proverbios capítulo 6, verso 28. Vamos a ver cómo Proverbios, que es el libro de sabiduría, nos muestra también cómo ver la tentación. Proverbios capítulo 6, verso 28. Muy bien, dice la palabra, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Esta es una pregunta que habla acerca de no jugar con las cosas que nos llevan a nuestra concupiscencia. Es decir, no juegues con las brasas porque vas a salir quemado, ¿verdad? Si yo sé que el licor es mi debilidad, es mi concupiscencia, yo no voy a ir a una fiesta en donde se va a servir licor. Yo no voy a ir a un lugar en donde venden bebidas alcohólicas. Voy a evitar andar en esos ambientes. Voy a evitar caer en esa área que es la debilidad. Entonces, dice la palabra aquí, andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Es decir, si nosotros queremos jugar con nuestras debilidades y pretender que vamos a tener toda la buena voluntad. Yo voy a tomar, pero una copita nada más y lo voy a superar. Si esa es mi debilidad, definitivamente el enemigo tendrá la oportunidad para jugar conmigo. O sea, exponernos no es recomendable. Exponernos a esas áreas es mejor evitarlo, ¿verdad? Es mejor evitar esas áreas de tentación. Y es importante saber que Dios conoce nuestros deseos también. Vamos a ir al Salmo capítulo 38, verso 9, unas hojas atrás. Salmo 38, 9. Dice la palabra, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros, no te son ocultos. Es decir, el Señor nos conoce muy bien a todas, nos conoce perfectamente, sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, sabe qué hay en nuestro corazón, los deseos, los anhelos, sabe cuando me levanto, cuando me acuesto, es decir, Él lo conoce todo. Si hay alguien que puede ayudarnos a superar, si hay alguien que puede ayudarnos a entendernos y mejorar cada día, es Dios. Así que hoy te quiero invitar para que puedas doblar rodillas, para que puedas acudir a Él, para que puedas orar y para que puedas buscarle de tal forma que podamos superar esos momentos de debilidad, podamos ser fuertes y verlo como la oportunidad para agradar a Dios en lo que hacemos. Esto es importante para poder mejorar cada día, para poder ser más fuertes, para poder agradarle al Señor. Así que muchísimas gracias a todas. Las dejo con esta invitación para que busquen del Espíritu, para que oren cada día más y puedan ser mujeres de propósito que superan las tentaciones. Dios te bendiga. Gracias, Fanny. Muchas gracias, maestra Ania, por este espacio. Gracias a cada mujer de propósito y definitivamente algo en lo que nosotros tenemos que trabajar es en aprender a conocer las estrategias del enemigo. No para estar discutiendo con él, porque nosotros no tenemos por qué estar discutiendo con él. Ya Jesús ganó por nosotros y nos dio la victoria. Pero cuando nosotros estamos entendidos de cuál es el origen de la tentación, la medida, cómo podemos resistirla, nosotros podemos avanzar. Y hay esta frase en la palabra del Señor que nos mencionaba la maestra Ania, escrito está. Es que ya escrito está. Ya está ahí, ya está declarado, ya está puesto. Nosotros solamente tenemos que poner por obra la palabra que estamos recibiendo. Hay un propósito. Y algo que decía la maestra Ania que me llama la atención, siempre vamos a tener una excusa para justificar lo malo que estamos haciendo.
Siempre, siempre vamos a tener una excusa para decir, lo hice como le pasó a Adán, ¿verdad? Que le dijo, fue culpa de esta mujer que me diste. Siempre vamos a responsabilizar a otro, pero tenemos que comprender que primero tenemos que ver para nosotros mismos. Por eso cuando nosotros nos cimentamos en la palabra y estamos confiados y estamos buscándola en la intimidad, podemos tener códigos revelados bien impresionantes para nuestras vidas. Así es que hay niveles para ser mejores. Y yo me quedo con esto. Niveles para ser mejores. ¿Cómo estamos trabajando en esos niveles nosotros para ser mejores? ¿Cuáles son los tiempos que estamos haciendo para romper nuestras limitaciones? En el Espíritu Santo tenemos las herramientas para vencer. No tenemos que buscar tanto. Está tan cerca de nosotros. Lo único que necesitamos es tener un corazón y un espíritu disponible para recibir de lo que Él tiene para nosotros. Y con lo que nos dio la paz, Cari, enfocarnos en lo que Dios puso en nosotros. Cuando nosotros mantenemos el enfoque y la identidad que tenemos en Él, todo, no es que no vamos a sufrir, no es que no vamos a tener situaciones, claro que las vamos a tener, pero nos sentimos confiados porque Él es el que está delante de nosotros. Entendemos que subir la montaña va a costar, va a doler, pero entendemos que cuando estamos en esa subida está el Espíritu Santo así, tomados de la mano con nosotros y diciéndonos, yo estoy aquí sosteniéndote. Recuerda que tu debilidad es perfeccionada en mí. Eso es lo que el Señor nos dice a cada una de nosotros. Así es que enfoquémonos su mirada y tu mirada y mi mirada debe estar puesta en el Padre. No es una limitación. Es el tiempo que nos quitemos las excusas y de que no tengamos excusas para decir, es que yo no puedo liderar, yo no puedo hacer esto, fue el responsable, fue el otro, y tampoco tenemos excusas para evitar la tentación, porque hay todo un manual que es la palabra del Señor de vida que nos lleva a poder aprender y desarrollarnos. Así es que mi amada mujer de propósito, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por estar ahí atenta. Nos vemos la próxima semana y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que nos sigas en YouTube y que si quieres ver estos mensajes, también los puedes encontrar en YouTube. Comenta y comparte con otros. Así es que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.